empezar la clase número 23 de Ética Cristiana, ¿no? Saludando a los hermanos, agradecido a Dios. Estuve en Verazategui, algún hermano alumno mandó un presente para la escuela bíblica, que Dios le bendiga. La recompensa recién estaba repartiendo los hermanos. Mandamos un abrazo al hermano que nos sigue todos los días lunes, ¿no? Bien, vamos a orar al Señor y damos comienzo a la clase de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y alabamos, dándote gracias esta noche que nos reunimos, una oportunidad más para compartir, Señor, de la palabra. Te pedimos la dirección del Espíritu Santo, que tú nos ilumines, nos des entendimiento en las Escrituras, bendiciendo los hermanos presentes, trayendo guardados si alguno viene hacia acá, y también oramos por todos los que están a través de la pantalla en forma virtual, que tú también le bendigas donde quiera se encuentre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, reciba su asiento. Bien, estamos con ética cristiana, ética, el ítem de ética familiar, que ya hemos visto algo acerca del matrimonio y algo hemos visto también de los deberes de los hijos hacia los padres, ¿no? Ya hablamos de esto la clase pasada. Dice que los hijos deben obedecer a los padres porque esto es justo. Efesios capítulo 6, versículo 1. La obediencia que expresa una idea de sumisión y abarca todas las esferas de la vida familiar, que tiene dos límites, que son los deberes los padres son ancianos. Bueno, todo esto vimos la clase pasada, por eso no voy a entrar en estos temas, ¿no? Sí, nos quedamos ahí pendientes en el segundo artículo, que es los deberes de los padres hacia los hijos. Bueno, Efesios 6:4 dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Colosenses 3:21 dice: no exasperéis. Podemos leerlo. Colosenses 3:21 dice: Padre, no irrites a vuestros hijos para que no se hagan de poco ánimo. Bueno, en otra versión dice: no exasperes. Irritar, hacer enojar, ¿no? Nunca se debe castigar sin un juicio, sin una medida o sin una razón, aún menos delante de personas ajenas a la familia. Hay muchos niños que nunca oyen una sola frase de aliento ni de estímulo, y no solamente disciplina, ¿no? También esto tiene que tener un equilibrio. Efesios 6:4 dice que criemos nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y Colosenses 3:21 dice que no había que irritar a los hijos para que no se hagan de poco ánimo. Quiere decir para que no se desalienten. No quitar la fuerza de ánimo, no acomplejar a los hijos con frecuentes amenazas, castigos y prohibiciones continuas. Indica un cuidado constante y sacrificado para que nada le falte. Se trata de una disciplina sabia, amorosa y firme, lo que a su tiempo producirá en el hijo autodisciplina y responsabilidad. Los padres deben también dar a las preguntas de sus hijos
respuestas correctas, sencillas, sinceras y adecuadas a su edad. ¿No? Eso es criarle en la amonestación del Señor, que significa fijar la mente de los hijos en la verdad del Señor. Este es el más alto y noble deber. Ayudar a los hijos a ser cristianos formados, maduros, siendo ejemplo. ¿Cómo, no? Siendo ejemplo de la oración, de la lectura de la Biblia, en el hogar, etc. Bien, los deberes de los hijos en tocante todavía al aborto, ¿no? Aunque la palabra de Dios no habla explícitamente del aborto, sí nos dice que Dios es el autor de la vida, que Él nos ha formado en el vientre de nuestra madre. Está en el Salmo 139, versos 13 al 16, que desde el primer embrión allí había un ser humano con un destino, ¿no? Podemos leerlo, 139, porque la fe cristiana no acepta el aborto, a no ser que sea clínico, ¿no? A no ser determinado por la medicina, y aún así se puede escoger rechazarlo, ¿no? No está obligado a que porque el médico lo recomiende, a aceptarlo. 139 del Salmo 139, verso 13 en adelante. Porque tú poseíste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre, y alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Está diciendo que desde el vientre de nuestra madre, desde el embrión, ya éramos conocidos de Dios, ¿no? Ya Dios tenía propósito con nosotros. Desde el embrión, desde la concepción, hay un ser humano con un destino. Isaías 49:1, podemos dar lectura. Oíme, isla, y escuchá, pueblo lejano, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y tenemos también Jeremías, otro texto, 1:5, que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que saliese de la matriz te santifiqué y te di por profeta a la gente. Antes que te formases en el vientre te conocí. Desde el momento de la concepción es una vida, no es una cosa, no es una célula, ¿no? Como dicen los que están a favor del aborto. Por tanto, nunca hay derecho a provocar directamente el aborto de un feto, por joven que éste sea. Bien. Pasamos a la ética social. Ahora, el hombre fue creado para ser un ser social y como tal necesita ser justo también en este aspecto. Por eso hablamos de una ética social. Tocante al trabajo y la propiedad. El segundo día, Dios encargó al hombre sojuzgar la tierra y señorearla. Dios le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué significa esto? Que el hombre debía producir algo útil, debía desarrollar su personalidad, porque el trabajo ejercita
la capacidad creativa y artística del hombre, también debería cooperar en el bien común, elevando el nivel de producción de bienes dentro de la sociedad. De esto se derivan dos consecuencias de capital importancia para tener criterios correctos sobre la ética social. Primero, la dignidad del trabajo. No hay ningún trabajo degradante para el hombre, con tal que sea honesto y útil. La palabra de Dios nos ofrece numerosos textos que apoyan esta suposición. Proverbio 10:4, y alguien me busca 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el 11 y 12. Yo leo Proverbio 10:4, que dice así: la mano negligente hace pobre, la mano de los diligentes enriquece. Ningún trabajo es denigrante, siendo honesto y útil. Aclaro esto porque a mí me ha pasado. Tenía un siervo de Dios que pasaba miseria, la iglesia no le podía sustentar y a veces le llevaban mercadería, los hermanos, a veces no. Y yo trabajaba en construcción en aquel tiempo, ¿no? Era joven, cuando recién comenzaba los caminos del Señor. Le invité para trabajar. ¿Quiere trabajar? Yo necesitaba un ayudante, si quiere trabajar, yo le pago el jornal. Bueno, hicimos algunas reparaciones, me ayudó, pero de repente en la obra que estábamos la dueña tenía un problema, que tenía el pozo negro en el patio, el baño adentro, y el baño estaba detrás de una habitación. Entonces la habitación, ella usaba el servicio y no caía nada en el pozo. Entonces sospechaba que los caños estuvieran quebrados, esos caños de cemento. Y me pidió levantar el piso, eran pisos de madera, esos pisos que son huecos abajo. Por bajo del piso hueco pasaban la cañería del baño. Entonces, para ver si la cañería estaba rota, me pidió levantar el piso, rellenar esos 40, 50 centímetros, hacer carpeta y poner cerámica, un trabajo importante, ¿no? de construcción de una habitación de 4x4. Cuando levanto el piso, levanto la madera, levanto el machimbre, el pozo negro era el espacio bajo del piso. Los caños se habían quebrado, caños viejos de cemento. Entonces, claro, nada iba al pozo, todo descargaba bajo del piso. Había 40 centímetros de materia fecal abajo del piso. Levanto todo el machimbre y apareció eso. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que sacar con balde, limpiar todo ese 4x4, tirar en el pozo negro, rellenar y poner cerámica. Bueno, yo no tuve el problema, me llevé un short, porque había que meterse adentro con las palas de no los baldes, ¿no? Y cuando él vio ese trabajo, él renuncia y me dice: eso no es trabajo para un hijo de Dios. Y renunció y se fue. Estaba muriendo de hambre, ¿no? Y el pago, imagínense, un trabajo que nadie quiere hacer. Era un trabajo muy bien pago, porque eso no lo hace cualquiera, ¿no? Entonces, nos pagaba 3 veces más de lo que el presupuesto exigía. Sin embargo, a él no le interesó, ese no es trabajo. Pacormo era mi pastor, entonces me exhortó, me dijo: ese no es trabajo para un creyente. Y yo me quedé, no era nuevo, no conocía mucho de la palabra, me quedé allá, ¿no es cierto?, regulando, porque digo: ¿cómo?
sí es trabajo, ¿no? Es trabajo, y cuando hay necesidad, cualquier trabajo es digno, mientras que sea honesto, ¿no? No podemos calificar los trabajos porque si nadie hiciera esos trabajos desagradables, ¿no? ¿Cómo haríamos? Un trabajo que alguien los tiene que hacer, y lo hacen las personas, no vienen los ángeles a hacerlo. Entonces, vuelvo a decir, no hay ningún trabajo que sea deshonesto, que sea un trabajo que no podamos tomar, ¿no? Bien. Tesalonicenses, quien buscó, capítulo 4, versos 11 y 12. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es decir, para pagar las cuentas, para tener un buen testimonio, para no necesitar nada, para no andar mangueando, porque lo último se terminan convirtiendo en manguero, ¿no? Dentro de la obra de Dios, cuando hay un hermano que está bien, el que está mal aprovecha, y no debe ser así, ¿no? Porque cada uno tiene lo que merece, si se esfuerza y se rompe la espalda, va a tener. Y si vive durmiendo, no va a tener. Es así. Y la Biblia es terminante en esa área porque dice: el que no trabaja tampoco coma. Es decir, que ahí está siendo hasta dura la palabra, ¿no? Porque nosotros tenemos a alguien que no está comiendo, hacemos misericordia, le ayudamos. Pero una cosa es la necesidad por una situación de crisis, y otra cosa, la vagancia. Entonces la Biblia dice que el que es vago, negligente, la negligencia empobrece. La mano negligente hace pobre. La mano diligente enriquece, ¿no? Y después viene la envidia y los celos porque dice, tiene. Pero hay que ver el que tiene, ¿por qué lo tiene? Porque a lo mejor a las 4 de la mañana se está colgando en el tren o en el colectivo para ir a trabajar. Y el que no tiene, son las 10 de la mañana y está bajo la sombra tomando mate. Entonces la Biblia en tocante a eso es terminante, ¿no? Hemos pasado varias crisis acá en nuestra tierra, en Argentina, ¿no? Yo recuerdo el tiempo del trueque, ¿se acuerdan? Bueno, era un tiempo de crisis terrible, no había ni para pagar los servicios. Teníamos que orar para poder sostener la obra de Dios, porque no entraban los hermanos sin trabajo, no había plata. ¿Se acuerdan cuando habían 4 o 5 monedas? El patacón, el lecó, esos bonos que no servían nada, que cada provincia tenía su plata. Y aparece el trueque, ¿no? Eran esos lugares donde se intercambiaba la mercadería, herramientas, lo que tuviera, ¿no? Hasta había lugares que se intercambiaban autos viejos, bicicletas, motos. Bueno, en un momento era una forma de enfrentar la crisis que había, ¿no? Le daban unos créditos que después se desvirtuó porque con las computadoras empezaron a falsificar esos bonitos de crédito, ¿no? Entonces había gente que iba con miles de esos créditos y arrasaba con todas las cosas buenas, herramientas, maquinaria, pues la gente se desprendía de lo que tenía para sobrevivir, ¿no? Yo recuerdo que atravesé esa época. Yo soy artesano, hacía artesanía con maderas, hacía mesas ratonas, veladores, arañas para iluminar la casa, ¿no? Las elaboraba. Yo tengo un pequeño taller y conozco todos los trueques de la provincia de Buenos Aires, desde zona sur a zona norte, los he visitado a todos. Yo llevaba
esas artesanías y ya me conocían la camioneta. Cuando la camioneta se acercaba, yo tenía 50 personas rodeando la camioneta, porque lo que yo hacía era bonito y la gente se llevaba todo, ¿no? Abría la camioneta, me vaciaban la camioneta. Con esos créditos yo compraba carne, verdura, fideo, aceite, porque los mismos trueques se vendía mercadería, ¿no? La comunidad boliviana llevaba verdura por cantidad, entonces nosotros nos proveíamos de mercadería y volvíamos a casa. Tenía hermanos que estaban en el fondo del mar, muriendo de hambre, y los invité para ir al trueque, ¿no? Digo, vamos al trueque. Yo los conozco, yo era ya cliente, ya manejaba muchos créditos porque eso me producía crédito y con los créditos yo me proveía de lo que necesitaba. Y he llevado a algunos hermanos, incluso compañeros obreros, y ahí he visto, ¿no?, la vergüenza, ¿no? Arrinconarse en un rincón así, medio escondido para que no lo vean, no habla con nadie. Y yo digo, no, cuando hay una necesidad, ¿no? Cuando estamos en esas épocas de crisis, ¿no? ¿Por qué avergonzarse si es honesto? Si ese era un intercambio honesto, no se estaba haciendo ni un delito. ¿Por qué avergonzarse, no? Más vergüenza es tener la familia hambriada, no tener un plato de comida, no poder pagar los servicios. Hubo gente que le cortaron la luz y andaban con vela porque no podían pagar la factura. Eso es más vergonzoso que tener hijos, tener familia y no proveer para la familia. Para un cristiano, eso es más vergonzoso que si uno tiene que ir a la plaza de San Miguel o al tren y vender alfajores. ¿Cuál es el problema? Si es un trabajo como cualquier uno, ¿no? ¿Por qué no hacerlo, no? Si eso me va a generar una ganancia. Pero a veces los cristianos no tenemos esos preconceptos de trabajo que son para cristianos y trabajo que no son para cristianos, ¿no? Tenemos esa idea que esos trabajos, porque son trabajos serviles o trabajos humildes, ¿no? Y un cristiano no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Por qué una hermana cristiana no puede ser empleada doméstica, por ejemplo? ¿No? Si a veces una empleada doméstica gana más que un operario, ¿no? A veces una empleada doméstica gana más que un operario o un trabajador, ¿no? Porque pagan bien. No es digno para el creyente y no es degradante para el hombre, basta que sea honesto y útil. Luego vamos a la legitimidad de la propiedad privada, puesto que el producto del trabajo del hombre es como una prolongación de su propia personalidad. Dios permitía a su pueblo poseer cosas para su bien y para remediar las necesidades ajenas. Levítico 19, no está Dios en contra de la propiedad privada, es legítimo y está en la Biblia, por eso estamos tocando este tema, porque también hay ciertas ideas ahí basándose de textos sacados de contexto, que son la idea del socialismo, ¿no? Que va contra la propiedad privada, ¿no? Y yo creo que la idea del socialismo no tiene fundamento bíblico. Socialismo es que está contra de la propiedad privada, ¿no? Sino que los bienes son del Estado y la gente, ¿no es cierto?, comparte todo, ¿no? Y agarran un texto por allá en Hechos que dice vendían sus propiedades y compartían y no habían necesitado. Esto tiene su contexto. Cómo se vendían las propiedades.
¿no? No es que se despojaban de su propiedad privada, de su casa, sino que había hermanos que tenían, como Ananías y Zafira, tenían varias propiedades. La obra estaba comenzando, hacían falta recursos, entonces vendían esas propiedades y ofrendaban para la obra del Señor, ¿no? Eso era lo que pasaba, pero Dios no está a favor de que se despoje de un único bien, que se despoje del techo de sus hijos para dar para la obra de Dios. No, a mí me ha pasado a veces en el impulso del primer amor, cuando se convierte en gente que ha venido y me ha donado la casa o me ha donado el auto, y yo lo he rechazado como pastor. ¿Por qué? Porque era el único auto que tenía o era la única casa que tenía y tenía familia. Entonces yo no puedo tomar esa ofrenda como siervo de Dios, porque estoy despojando a una persona y va a tener un mal testimonio, porque va a dejar a la familia sin techo. Una vez vino un hermano, me dejó el título, la llave del auto, y era el único auto que tenía. Y yo le dije, no. Ahora, si vos tuvieras 2 autos y venís y me donás uno, maravilloso. Lo acepto para la obra del Señor. Vos tenés 2 casas, 3 casas, querés donar una para la obra del Señor, perfecto. Pero si es tu única casa, no puede en un momento de emoción, de entusiasmo, decirle, doy mi casa para el Señor. ¿Y dónde va a vivir? Yo tenía un hermano que después se convirtió en pastor de otro ministerio, ¿no? Pero cuando él comenzaba era portero. Y en un culto donde Dios operó y se movía el Señor y los hermanos, bueno, la iglesia estaba comenzando, se levantaban ofrendas, algunos donaban la bicicleta, otros donaban los anillos de boda, otros donaban los relojes. Y él estaba para casarse, había conocido una hermana y se había marcado la fecha de boda, estaban de novio, presentaron al Señor el noviazgo, chicos grandes, porque él tenía 30 y tantos años, la hermana también. Y él había comprado un terrenito. Todos los hermanos le ayudamos y levantamos una pieza, un baño, ¿no? Como para que empezara. Le ayudamos y tenía una piecita con un baño, una cocinita para empezar su familia. Se para en el culto, portero de la iglesia, y dice para el pastor, yo le dono mi casa para el Señor. Y el pastor agarró. El pastor dijo, amén, hermano, Dios le bendiga, gracias al Señor. Después hacemos los papeles. Agarró los papeles. Y yo era diácono, no, él era portero. Y yo tuve un choque con él, porque terminó el culto. ¿Qué está haciendo? No, yo sentí de edad para el Señor. ¿Y dónde va a vivir? Si vos te estás para casar. Entre todos los hermanos lo hicimos, ni siquiera lo hizo él, lo hicimos entre todos los hermanos. Y ahora el tipo en una emoción estaba donando y tenía fecha de boda dentro de un mes, creo, un mes y medio, se iban a casar. Digo, ¿y dónde vas a vivir? Dios proveerá, me dijo. ¿Cómo Dios? Si yo ya te proveyó. Vos sos un insensato, un necio, porque ya Dios te proveyó, le proveyó el terreno, le proveyó la voluntad a los hermanos que entre todos le armamos un lugar para que se casara y llevara a su mujer a vivir en un lugar. Ahora se entusiasmó, porque yo digo emoción, y donó para la iglesia. El pastor vendió, no sabemos dónde fue a parar la plata, no sabemos qué se hizo. Y él se casó y no tenía dónde ir. Entonces se fue a vivir de prestado en una piecita que le prestó la madre, ¿no? Y después el pastor le prestó para vivir atrás de la iglesia, en una casillita que había. Y cuando él me viene y me dice, ¿ve que Dios me proveyó? Dice, yo voy a vivir atrás de la iglesia.
Y como yo ya sabía cómo venía el asunto, le digo, sí, vos vas a vivir atrás de la iglesia hasta que el pastor se le cruce los cables y te cobre alquiler. No, ¿cómo me va a cobrar alquiler? Él me dio para que yo cuide. Bueno, llevó 3 meses y el pastor le puso un alquiler. Y andaba luchado, casi caído de la fe. Y digo, bueno, pero Dios te proveyó. Tenías tu lugar y vos lo donaste. Ahora, si tienes 2 terrenos, 2 casas y quieres donar una, perfecto. Pero si es tu única vivienda, no puedes despojar tu familia y decir Dios me va a proveer. No, si Dios... Esto le digo porque tenemos legitimidad para tener nuestra propiedad. Levítico 19, una lectura, verso 9 en adelante. Cuando segare la mies de vuestra tierra, no acabará de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu tierra segada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No había que cosechar hasta lo último, había que dejar un rebusco, dice la palabra. ¿No? De grano, de uvas, de lo que fuere. No había que levantar todo, ¿no? Porque después entraba la gente desposeída al campo y terminaba de levantar eso que caía. Ahí ya tenemos a Ruth, ¿no? Juntando grano detrás de los segadores. Los segadores cosechaban y pidió permiso, pobre. Habían venido de tierra de Moab con la suegra, todos sabemos la historia, viuda las 2. Sin nada, volvieron a su pueblo. Entonces los pobres, los desposeídos tenían en el plan de Dios, tenían este mecanismo, ¿no? Que los hacendados debían dejar algo, ¿no? Y si caían los granos, no recoger hasta lo último. Porque cuando terminaba la cosecha entraban la gente pobre. Y se rebuscaban juntando lo que quedaba, lo que se llama rebusco. Por eso dice, no recogerás tu viña hasta lo último, sino lo dejarás para el extranjero y para los pobres. Verso 11, no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo. No juraréis en mi nombre, con mentira, bueno. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. El jornalero necesita su plata, así que trabajó y quien le contrató tiene que pagar, no podía bicicletearle, ¿no? Para 2 o 3 días, sino que dice, antes de que caiga la noche le pagarás. No maldigas al zorro y delante del ciego no pongas tropiezo, tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Bueno, aquí está hablando la defensa, el Señor, de la propiedad privada, la defensa también del jornal del trabajador. La defensa también del pobre y del discapacitado, ¿no? El que era sordo, el que era ciego, el que le faltaba una pierna o un brazo, discapacitado que no podía valerse como una persona normal, Dios se establece, ¿no? Un cuidado por los discapacitados, por los pobres, incluso por los extranjeros que venían de tierra lejana a rebuscársela, ¿no? Entonces, como cristianos tenemos estas reglas que cuidan la propiedad privada. El que trabaja es digno de su salario, ¿no? Y el que contrata no tiene que retener ese salario, ¿no? Porque el pobre necesita alimentarse y necesita alimentar a su familia. Entonces tenemos una serie de preceptos que podríamos llamarle justicia social. Justicia social no la inventan los políticos, la justicia social
la diseña Dios. En la Biblia. Cuando siquiera no estaban las naciones y no estaba la democracia y no estaban los gobiernos. Dios diseña y del diseño de Dios se toman las leyes humanas para aplicar lo que se llama justicia social. ¿No? En la justicia social vemos la jubilación de los viejos que trabajaron toda la vida para poder pasar la vejez cuando ya no pueden trabajar. El amparo de las viudas, el amparo de los huérfanos, de los discapacitados, ¿no? La dignidad del que trabaja, del jornalero, es digno de cobrar el fruto de su trabajo. Entonces un creyente no explota si le toca contratar. Creyente justo, no es un explotador. Porque a veces tenemos creyentes que son explotadores, se enriquecen explotando a sus propios hermanos. ¿No? Como creyentes tenemos que ser justos, ¿no? Y cuando contratamos. Bien, deberes laborales. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios, Efesios 6, tenemos algunos ítems. Efesios 6, el 5 en adelante. Siervos, en acá habla relación siervos y amos, ¿no? Pero esto se puede trasladar a empleados y patrones. No hay ya más esclavitud, no hay más amos ni más siervos. En los días bíblicos había, hoy hay, podemos llamar patrones y empleados. Y dice, siervo, obedece a vuestros amos. Empleado, obedece a tu patrón, según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino como siervo de Cristo, haciendo de ánimo la buena voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros patrones, porque puede que haya algún creyente que sea patrón, que tenga el privilegio de ser patrón, de tener empleado. Entonces vosotros patrones, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro están los cielos, y que no hay asesión de persona con él. No, ahí hay una indicación para el que le toca ser patrón, empleador, y para el empleado, el que le toca ser empleado. Estamos hablando de cristianos, ¿no? Si te toca un patrón que no es cristiano, bueno, tenés igual que sujetarte y obedecerle y hacer el trabajo de ánimo pronto. Dice, como si trabajara para el Señor. Como si sirviera al Señor. Bueno, esto es una redundancia, ¿no? Porque la mujer que tiene marido inconverso, también dice que debe sujetarse a su marido como al Señor. ¿Cómo obedece y se sujeta al Señor? Así tiene que sujetarse a su marido, aunque el marido sea inconverso, ¿no? ¿Está? Y acá también, aunque el patrón sea inconverso, se tiene que sujetarse a ese patrón, porque es el que paga, ¿no? Y trabajar con ánimo pronto, de buena voluntad. Dice Colosenses 3, 22 al 25. Colosenses 3, verso 22 al 25. Nuevamente, siervo, obedeced en todo a vuestros amos carnales,
no sirviendo al ojo como lo que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Todo lo que hacéis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. ¿No? Nuevamente vuelve a recalcar la buena disposición, el ánimo pronto, ¿no? Y una cosa para destacar, ¿no? Al creyente le contratan para trabajar, no le contratan para predicar. ¿Están? Porque algunos creyentes, ¿no?, se ponen a predicar en el horario de trabajo, ¿no? Se ponen a testificar en el horario de trabajo y lo terminan dando un boleo, lo terminan echando, porque el patrón no contrató un pastor, un predicador. El patrón contrató un ayudante o lo que fuera, un operario, y el operario tiene que rendir, si no se va a justificar el sueldo que le van a pagar. Y si se pone a predicar en el horario de trabajo, ni que el patrón sea creyente le va a sobrellevar, ¿no? Entonces, si va a predicar, aproveche el descanso, aproveche la hora de la comida, ahí no hay reglas, pero en horario de trabajo tenemos que trabajar, no predicar, ¿me entiende? Entonces, es decir, que estos principios éticos y básicos sirven para la convivencia social de patrones y empleados, jefes y empleados. Si no hay trabajo que dure. No hay trabajo que dure, porque si en un trabajo no cumple, no rinde, la plata no te la van a pagar, no te van a pagar la hora o el sueldo. Te contratan para trabajar. Ahora, después del trabajo, en el descanso, ¿querés predicar? Aprovechar tu descanso o la hora del refrigerio, de la comida, ahí podés predicar. Pero en la hora del trabajo hay que trabajar, ¿no? Hay hermanos que a veces agarran changa y para otros hermanos, ¿no? Porque saben de construcción o colocan cerámica o son pintores, electricistas. Pero es un dolor de barriga porque se la pasa meditando, tomando mate, ¿no? Y el trabajo no avanza y le está cobrando. Entonces, muchas veces, quienes tenemos un poquito de algunos años, preferimos contratar un incrédulo. Porque el incrédulo dice, píntame esta pared. Y el incrédulo pinta la pared, no se detiene a conversar. Pero como es creyente, como son hermanos, medita, te hace preguntas bíblicas y te cuenta testimonio, y trabaja una hora. Yo a veces he llevado hermanos para que hagan algo en mi casa o corten el pasto. Hermanos que te aterrizan a las 11, porque les gusta mucho dormir. Aterriza a las 11, toma mate, prepara el fuego, calienta la pava, toma mate, se hace un sándwich. A ver, le dije a uno, venía a las 11, te sentás a merendar. Empezás a trabajar a la 1, a las 3 de la tarde te vas. Y yo te tengo que pagar el día. ¿Cuántas horas trabajaste? 3 horas. Digo, no digo que trabaje 12 horas, pero mínimamente 7, 8 horas para ganarse el día. No, trabaja 2 horas, 3 horas y le tengo que pagar el día. Entonces, prefiero un inconverso que le digo a las 8 se empieza y a las 8 está ahí, firme como granadero, y se va a las 5 de la tarde y rinde, que no un creyente, porque el creyente como el hermano Charles, y come el sándwich, va a comprar gaseosa, dolor de barriga. Yo ya le escapo a los creyentes. Contratar un creyente, le escapo. Me han hecho caer todos los pelos a la cabeza. Bien, Dios le bendiga.
Los criados y empleados deben ser obedientes, sumisos, sinceros, trabajando de buena gana como quien cumple la voluntad de Dios. No solo cuando lo ve el patrón, porque dice, no sirviendo al ojo. Es la palabra. No solo cuando le controla que está el patrón, sino cuando no está, porque a veces está el patrón y trabaja. No está el patrón y toma mate, se echa una siesta. No. Entonces no rinde. Le digo por experiencia. No. Yo estaba haciendo una casita que después vendía ahí en Pilar. Un terreno que le salvé a mi yerno que le habían estafado, no le habían pagado. Bueno, yo le pagué a mi yerno, me quedé con el terreno, una casita, estaban los cimientos. Entonces se me ocurrió terminar la casita para venderla, porque no tengo necesidad. Y me llevé a los hermanos que saben de construcción. Varios equipos de la iglesia pasaron por ahí. Varios equipos. Y a todos le di un boleo, le terminé echando, a todos. ¿No? Me hicieron caer los pelos en la cabeza. A uno me cobraban por día, el oficial, el ayudante. No, caían a las 11 de la mañana, se iban a comprar la gaseosa, el asado, tomaban mate. Empezaban a trabajar cerca de la 1. A las 3 de la tarde iba la hora, no había nadie. 3, 4 de la tarde se habían tomado el palo. ¿No? Miraba lo que habían hecho, una hilada de 3 metros, una hilada de ladrillo. Yo hacía el cálculo, ¿no? Pagué el oficial, pagué el ayudante, para 3 metros de una hilada, que me salió fortuna, pues digo, para terminar de levantarme voy a tener que sacar una hipoteca, ¿no? Porque miren lo que me salía una hilada de 3 metros, porque es lo que hacían. Entre que hace el asado, entre que hace el mate, entre que llega a las 11, entre que se va a las 3. Bueno, un montón de hermanos le dije, no venga más. Llevé otros equipos. Bueno, le digo, si usted quiere hablar conmigo, nos sentamos, yo le puedo recomendar. ¿No? La mayoría, hermanos viejos, antiguos, ¿no? De la iglesia, bien enseñados, bien aprendidos, me hicieron caer los pelos de la cabeza. ¿No? Me hicieron caer los pelos de la cabeza. Meses tardé para terminar, que había que terminar mal para vender, ¿no? Pero terrible. Terrible. Entonces, a muchas veces entra la pobreza, entra la miseria, con la miseria y la pobreza entra la envidia, porque terminamos envidiando el que se compró un auto bueno, el que se viste bien, el que, ¿no es cierto?, prospera, le termina envidiando. ¿No? Una vez tenía un vecino enfrente de mi casa. Se levantaba a las 11, con el mate del termo, se sentaba bajo la sombra. Nunca le vi trabajar. El yuyo así. No, tenía un pedazo donde el yuyo estaba aplastado, ahí se sentaba. El día entero a la sombra tomando mate. Yo venía del culto, trabajaba en la construcción, venía del culto, cortaba el pasto, pintaba mi casa, arreglaba el techo. A veces a las 11 de la noche con una portátil estaba trabajando. Un día me dice, usted dice, no, tiene plata, me dice. Usted tiene plata. Yo le digo, sí, yo tengo plata, pero yo me rompo el lomo mientras vos tomás mate. El día entero tomaba mate hasta las 1, 2 de la tarde, después entraba adentro, dormía la siesta, a las 4, 5 de la tarde salía a tomar mate de vuelta. Entonces el rancho se caía abajo, todo roto. Le llovía, toda humedad, el yuyo, un abandono. Pero ¿por qué no tiene? Por vago. Porque no le gusta laburar. Entonces muchas veces entra la envidia dentro de la obra de Dios, del que tiene, pero mira un poquito el que tiene, ¿por qué tiene? No, porque mientras el otro duerme, él está laburando.
Mientras que el otro, ¿no es cierto?, agarró unos pesos y hace un asado, primero que compra para hacer un asado, el otro está comiendo un guiso para ahorrar. Vino el cumpleaños de la hija, alquiló el club del barrio, 500 personas, 2 vacas mató, porque el cumpleaños de la hija. No, entonces, claro que no va a tener, claro que no va a poder cambiar el auto, claro que no va a poder arreglar la casa, no. Pero el que tiene porque se rompe la espalda, se lo merece. No, se lo merece y es dueño de tener y de ser bendecido, ¿no? Dice, no sirviendo al ojo con respeto y sentido de la responsabilidad, dice, con temor y temblor, dice la Escritura, sin injusticia, o sea, no defraudando con falta deliberada de rendimiento, ni perjudicando los intereses del patrón o de la empresa. Aplicad la regla de oro. Todo lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced con ellos. Esa es la regla de oro, ¿no? No. Y hay hermanos que han tenido que emplear gente, ¿no? Cristian trabaja en la construcción, ha empleado gente, ¿no? Y a veces le da lástima a algún hermano que está medio ahí a los saltos y dice, bueno, le doy laburo. Pero se va a acordar de este viejo pastor cuando empiece los quebrantos. ¿No? Ahí está la hermana Liliana, tiene un negocio, un comercio, seguro ha empleado a alguien para darle una mano. ¿No? Y se te cae en la media porque no trabajan, vienen a cualquier hora, le duele la barriga, no faltan, se meten adentro del baño a hacer cebo. No, acá había un hermano que lo recomendamos y el patrón dice lo iba a buscar al baño porque se escabullían en el baño para no laburar, se llevaba revistas y el patrón ya le conocía la maña y iba a buscarlo al baño cuando lo necesitaba. No, ¿qué testimonio es? ¿Quién le va a dar trabajo así? ¿Quién le va a recomendar así? Usted venga a hablar conmigo y yo le voy a recomendar a algún mundano por allá. Pero los creyentes, Dios me guarde, muy poco que yo puedo recomendar. ¿No? Muy poco porque le hace quedar mal. ¿No? Y ni le digo si le pasa presupuesto, ¿no? Ni le digo, ¿no? Acá, en la nuca. Machetazo, ¿no? Terrible, ¿no? Te dice un hermano, bueno, le doy laburo porque está mal, que me haga acá una piecita, que me haga la parrilla. Arranca la cabeza, le arranca los ojos con pestaña y todo. Terrible, ¿no? Creyente. Entonces, uno tiene, ¿no es cierto?, cosecha lo que siembra. Después está la miseria, la necesidad, viene para el hombre, para la mujer. Y nos compadecemos porque decimos pobre, ¿no? Porque nunca sale adelante, nunca pudo terminar la casa, nunca pudo comprarse nada, ¿no? Pero mire un poquito por qué está en esa situación. Por negligente, por abandonado, por vago, porque no le gusta trabajar. Hay trabajo que no quiere agarrar, trabajo que hemos recomendado a veces la misma madre. Él quiere trabajo para el hijo, consigue un trabajo por allá de ayudante, ¿cuánto le va a pagar? Póngale que 5,000 pesos por día. No, mi hijo no va a trabajar por esa plata. No, que quede en casa, que juegue pelota. No le van a explotar 5. Mejor 5 que nada. ¿No? ¿No es mejor 5 que nada? Empezar con 5 y mañana puede ser 7 y dentro de un mes puede ser 10. No, pero no, ¿cuánto va a pagar? No. Hermano viejo,
que le hemos conseguido trabajo. ¿Y por qué te fuiste a trabajar? No. ¿Y por qué no fuiste? No, con lo que paga. ¿Cómo le pagaba? Él me pagaba 10,000 pesos por día. Te quedas en casa, no tenés nada. ¿No? Yo recuerdo mi hijo, cuando salió de la escuela, y yo le dije, o te vas a estudiar o vas a trabajar. En la casa vago yo no quiero. Y no le daba la cabeza, yo no quiero estudiar, porque arañó primario. Pasó primario regalándole manzana a la maestra. No, entonces dice, yo no quiero trabajar. Bueno, no quiero estudiar. No querés estudiar, tenés que trabajar. Y los pibes salí a buscar trabajo. Venía todos los días, no consigo. Una semana, 15 días, no consigo. Bueno, yo te voy a buscar. Me fui a un mercadito que había en la esquina y le digo al dueño del mercado, necesito un ayudante. Sí, como necesito. Dice, pero no puedo pagar. Yo no quiero que pague. Tengo un pibe, quiero que trabaje. Bueno, dice, mándelo, sí. Sí, pero no le puedo pagar, no importa. Yo quiero que esté ocupado. Bueno, mándelo. Le voy al pibe mío, le digo, mañana empezá, a 8 de la mañana, en el mercado de la esquina. ¿Cuánto me va a pagar? Nada. ¿Cómo no me va a pagar? No. Le digo, no te va a pagar. No puede pagar. Pero yo quiero que trabaje, yo no quiero que esté haciendo esquina, pagando. Entonces mañana empezó a trabajar. Y empezó a trabajar, porque si no yo le echaba agua en la cama, ¿no? Tenía que... Bueno, empezó a trabajar de las 8 a las 12, después entraba creo que a las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y el patrón le empezó a dar mercadería, no le pagaba, pero todos los fines de semana preparaba una caja de cartón con hierba, con azúcar, con fideo. Y él traía contento para la madre, no para colaborar en la casa. Así trabajó 2 o 3 meses, ¿no? Por una ofrenda que le hacía al patrón. Y de repente, después de los 2 o 3 meses, el patrón le empezó a dar una platita. Y venía feliz a contar la platita que le daban, también ofrenda. Y así pasó a cobrar, ¿no? Cuando pasó como 6, 7 meses, al patrón ya era un sueldito que le pagaba, ¿no? Y mientras los compañeros de él se drogaban en la esquina, robaban y la policía los corría, él venía al mediodía, comía y se tiraba a dormir la siesta muerto, ¿no? Recansado porque tenía que bajar los cajones de gaseosa, acomodar la mercadería. Entonces estaba muerto, no tenía voluntad de andar vagando. Y es un trabajador que yo digo, puede que todo el mundo muera de hambre menos él. Porque se rebusca de una forma o de otra y está trabajando siempre haciendo algo. Y ha prosperado y se ha comprado casa y tiene casa de fin de semana y tiene camioneta, ¿no? Porque aprendió la cultura o la dignidad del trabajo, ¿no? Entonces muchas veces las madres no le enseñan esa cultura a los chicos, ¿no? Y si no le enseñan cuando es chiquito, cuando tiene 20 años, no aprende más, porque se acostumbró a la vagancia, a la pereza. Entonces enséñale de chiquitito que tiene responsabilidades, que tiene compromiso. Enséñale a cooperar en la casa. Si es una nena, que ayude a la madre a poner la mesa, a lavar los platos, a tender las camas, a pasar el lampazo. Si es un nenito, enséñele que recoja el pasto cuando esté corta, pase el rastrillo. No importa que tenga 7, 8 años. Pero enséñele la cultura del trabajo para cuando sea grande sobreviva y se rebusque. Y no le haga asco a ningún trabajo, ¿no? Porque yo digo que quiere trabajar. No va a pasar necesidad. Porque agarra una bordeadora y sale a la calle a cortar pasto. Hay chicos que pasan por los barrios, le corto el pasto, vecino.
¿Cuánto me cobrás? Y bueno, tanto, pum, en un rato le corta el pasto y se rebusca. ¿No? Pero cuando se ponen exquisitos, no, ese trabajo no hago, ¿cuánto me paga? No, terminan haciendo nada, que Dios le bendiga. Dice, los amos y los patrones deben retribuir justamente sin amenaza, sin asesión de personas, sabiendo que ellos tienen en los cielos un Señor que les va también a exigir cuenta un día. Bien, se nos fue la hora, nos quedamos por acá y vamos a continuar la semana que viene, si Dios lo permite, viendo un poquito más sobre la cultura del trabajo. Luego vamos a entrar en ética cívica, lo que nos corresponde como cristianos en la tierra que vivimos, ¿no? Eso se llama ética cívica, pero lo vamos a ver la semana que viene. Que Dios le bendiga, me quedo por acá, hermano, oramos al Señor y ya está Pablo, estamos un poco atrasados. Hoy me faltaron los sonidistas, me faltaron la secretaria, no sé dónde andaba, bueno, ahora han llegado, ¿no? Pero se nos complicó un poquito para el comienzo, por eso estamos atrasados. Pero bueno, quedamos por acá, oramos al Señor, que Dios le bendiga y si Dios lo permite, nos estamos viendo la semana que viene, de mi parte, el día lunes. Hoy, recuerde, lo voy a dejar para Pablo al final, tenemos una ofrenda que hemos marcado para el día de hoy, los hermanos que están presentes. Y los que están en las redes puede contactarse con la hermana Nancy o conmigo para enviarnos una ofrenda. Hay algunos que lo han hecho, muy pocos, pero algunos siempre tienen la voluntad de ayudarnos. Ahora yo estuve predicando el domingo en una iglesia allá por Verazategui y uno de los hermanos que congrega ahí, alumno de virtual, mandó para la congregación, yo estuve repartiendo, algunos llegaron tarde, después le voy a dar, mandó unos alfajores y unas golosinas también para Pablo, para mí. Así que agradecido a Dios, y hay hermanos a veces de lejos que me dicen, le quiero mandar una ofrenda, ¿no? Y eso nos ayuda a poner combustible y a poder movernos en la obra del Señor. Así que no hacemos toda la semana, muy de tanto en tanto. Creo que esta es la segunda del año que vamos a hacer. Nosotros lo hacemos para cubrir, ¿no es cierto?, la movilidad y poder brindarle la escuela bíblica gratuita, porque no, todas las escuelas bíblicas cobran una mensualidad y cobran un ingreso, una matrícula. Nosotros estamos dando de gracia lo que recibimos de gracia. Ni el material no se les cobra, ¿no? Y todo eso es dinero. Así que le vamos a pedir de voluntad y de corazón. Al final de esta clase, el hermano Pablo va a levantar la ofrenda acá. Y los que están a través de las redes, si puede, si Dios le bendice y quiere ayudarnos, envíenos una pequeña ofrenda. Dios le va a estar recompensando. Si la clase le es de bendición, si ha aprendido a lo largo de todo este tiempo, bueno, compense un poquito el esfuerzo ayudándonos, ¿no? Dios le bendiga y le multiplique. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y bendecimos. Te damos las gracias, Señor, en esta noche. Hemos compartido la palabra y la clase de la escuela. Ahora, Señor, te pedimos que quedes a cargo de la materia que estará dando el pastor Pablo. Señor, bendice a los hermanos que están presentes y todos aquellos que nos acompañan a través de las redes. Señor Jesús, que tu palabra les bendiga a donde se encuentre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.